Entonces les voy a presentar a nuestro panel. I'm going to introduce you our table, Pues, our staff. primero que todo, gracias a una invitación del Instituto Goethe, tenemos este excelente comentarista que está a mi derecha, Kurt Richelman. Okay, first of all, I want to thanks to Goethe Institute for the presence of our teacher called Richman. Kurt es biólogo, Corey is a biologist, filósofo philosophist, y trabaja como periodista sobre temas de ciencia. and he works as a journalist in science topics or issues. También, bueno, él estudió biología y filosofía en la Freie Universität de Berlín. Okay, he studied biology and philosophy in the Freie Universität, Berlin. También ha sido conferencista, ¿no? Profesor asistente en la conducta social de los primates y la historia y la investigación de historia de la biología. Can I read that in English? Tra- He's been You need the a translation for this? Yes. lecture assistant in the. Wow. Let me see. I can translate. Can do it? No. Ya no I le mean, pago. Can you read it in English? Además, él trabaja happened? como columnista sobre ciudad, naturaleza y como reportero para el Frankfurter Allgemeine Zeitung. También escribe para varios periódicos, incluido este que acabo de nombrar y otros de nombre impronunciable para mí. Y ha escrito un montón de libros que tampoco puedo pronunciar bien. Okay, he has been a journalist for some journals that he cannot pronounce because it's too difficult and because he doesn't know anything about German. Sorry, Pégate el eso. Richelman. Richman has written for some newspapers that he can't pronounce because it's German, and so that's why he will not pronounce them. Okay. Kurt Richelman is a science journalist. He studied biology and philosophy at Freie Universität Berlin. He was assistant lecturer on the social behavior of primates and on the history of biological research at Freie Universität Berlin. And furthermore, he worked as a columnist and city nature reporter for the Berlin pages of the Frankfurter Allgemeine Zeitung. And he writes for other newspapers that I can't pronounce, okay? So, ahora usted tiene que ir allá. Okay, I'll go. Nuestros otros panelistas que trabajan en el proyecto Working Voices, del cual ustedes ya tienen noticia porque tienen este magazine, son Carlos León Jiménez, quien va a hablar de primero, Rodrigo Derteano, quien va a hablar de primero. Él es artista peruano, es artista y programador, se crió y vive en Lima, cursó estudios de medios de comunicación audiovisual en la Pontificia Universidad Católica del Perú y nuevos medios en la Escuela de Arte y Diseño de Zurich. Su trabajo incluye instalaciones y performances en los que el sonido y los medios electrónicos juegan un papel muy importante. Rodrigo va a presentar uno de sus proyectos recientes. Carlos León Jiménez trabaja como artista y profesor y curador independiente, vive y trabaja en Berlín y Lima, y sus obras se relacionan con temas de espacio público, ciudad, arquitectura, género, memoria, migración y patrimonio cultural. Él es antropólogo graduado de la Universidad Católica del Perú, es la misma pontificia, ¿no? en Lima, y cuenta con una maestría en Bellas Artes
por la Universidad Bauhaus de Weimar en Alemania. También es candidato a doctorado en patrimonio urbano en esta universidad. ¿Es correcto? Y Trixie Alina es profesora de esta universidad, de la Facultad de Artes, es artista, ceramista y antropóloga y dirige un proyecto en la Facultad de Artes que se llama Estudio 104 y también otro proyecto que se llama Residencias Artísticas Local, que ambos proyectos se basan en dos premisas, intercambio y reciprocidad. Bueno, vamos a empezar con la presentación. Me llamo Rodrigo Derteano, soy peruano. Viví mucho tiempo en Lima, me crié en Lima. El proyecto que voy a presentar a continuación se llama Ciudad Nazca. Es un proyecto que tiene mucho que ver justamente con Lima y sus entornos y en general todo lo que es el desarrollo urbano de la costa peruana. Primero voy a hacer como que un poco de contexto, voy a salpicar un poco de imágenes para que tengan un poco de idea. O sea, no sé si se ve bien, pero arriba tenemos ahí en pantalla una de los geoglifos Nazca, que es hecho por la cultura Nazca al sur de Lima, como unos 400 kilómetros del sur de Lima. Es así como esta figura que se conoce el mono, hay muchas otras. Esta, por ejemplo, es la del colibrí. Y en fin, son unos geoglifos gigantes que, bueno, si no los conocen porque son bastante famosos, les digo que o sea, son tan grandes que solamente pueden ser vistos desde la altura, ¿no? O sea, por eso es que en esa zona tienen avionetas para subir a los turistas y verlo desde arriba. Los Nazca no solamente hicieron estas líneas con formas de animal, sino también, cuidado, también había otras más geométricas con formas de simplemente líneas o trapezoidales, en fin, algo bastante impresionante. Por ejemplo, aquí hay algunas líneas que simplemente van hasta el horizonte, no se sabe cuándo termina. El terreno de esta zona permite justamente este tipo de geoglifo porque está hecho de dos capas, básicamente de suelo, una de como que puras restos volcánicos de una explosión, ¿no? Esta especie de piedritas chicas, y debajo de ella una capa de yeso de un color bastante más claro. Entonces, al momento de desplazar la capa de arriba de la Tierra, inmediatamente se crea un contraste que puede ser visible desde bastante distancia, ¿no? Inclusive, bueno, se puede marcar simplemente con el pie, por ejemplo, en este caso, ¿no? Para seguir un poco salpicando el contexto de lo que se trata el proyecto, aquí tenemos un par de imágenes de lo que es la explosión urbana de Lima, que es una ciudad que creció en alrededor de unos 50 años en aproximadamente 7 millones de personas. Son números aproximados, pero esa es la realidad. Todo lo que es la periferia de Lima, que está en realidad centrada en valles, se conforma por una zona desértica, ¿no? Parecida en realidad a la de Nazca, solamente que no es igual. Pero la gran parte de las personas que se mudaron a la periferia viven en unas condiciones un poco difíciles justamente porque viven sobre lo que es el desierto. A ver, un segundo. Entonces, lo que sucedió en el Perú fue que hubieron olas masivas de inmigración desde los Andes que se fueron apostando sobre lo que es hoy, ¿no?, la gran ciudad afuera en las periferias. Pero hoy en día también ese fenómeno está, o sea, el de la ocupación de los terrenos en la periferia está dominado por grandes mafias de especulación de terrenos. Entonces, por ejemplo, acá tengo algunas imágenes de cómo es que muchos de estos terrenos los van ocupando, los van reservando, o denunciando, como se dice en el Perú, para luego hacer uso de él y vender los terrenos como zona urbana, ¿no? Y esta imagen un poco sintetiza algunas de las cosas que me interesaron en este proyecto también, que es que, por ejemplo, para poder ocupar un terreno en las afueras de Lima y poder luego de una cierta cantidad de años reclamar la propiedad de ese terreno, se tiene que poder
demostrar que se ocupó durante 10 años. Entonces hay mucha gente que va afuera y pone pequeñas casitas, chozas, que en realidad son falsas porque nadie vive ahí. En muchos casos, no, en otros casos sí, pero en la mayor parte de casos no, como en este caso no. Y acá adelante lo que ven es una plantación de olivos que es como que una estrategia, una contraestrategia por parte de unas urbanizaciones que están, o sea, acá no se ve en la foto, pero están como a este lado, que lo que hacen es, para protegerse de esta ocupación, denuncian también el terreno y le dan un uso también, de alguna manera, una máscara, ¿no? Plantando olivos, ¿no? Para poder justificar el uso de ese terreno. La idea de este proyecto en general fue, o sea, cómo nació el proyecto fue, en realidad, en una reunión con unos amigos y se nos ocurrió armar un pequeño robot, bueno, no tan pequeño, pero un robot que hiciera líneas, que tiene la capacidad de hacer líneas en esa tierra. Entonces, para hablar y para contextual, o sea, para poder referirnos justamente a este contexto de explosión urbana, ¿no? Y de especulación de tierras, y de también preguntarse un poco, cuestionar un poco de la sostenibilidad de este proceso, en fin, decidí hacer una ciudad gigante, o sea, dibujar una ciudad en escala real sobre la superficie del desierto. Y aquí les muestro un par de imágenes del proceso de construcción de este robot, que tenía todo un sistema de navegación y varios actuadores, o sea, que iban actuadores sobre la mecánica del robot para que fuera completamente automático, ¿no? Tenía un GPS y una computadora y todo un entramado tecnológico bastante complejo. Aquí hay unas imágenes de las pruebas. Y luego, para conseguir un mapa que dibujar, ¿no? Como este proyecto lo planteé de una manera interdisciplinaria, contacté a un grupo de arquitectos que se llama Super Sudaca, que es un grupo latinoamericano que se conforma por varios arquitectos de distintos países, y a través de su oficina que se llama 511 entramos en contacto para que ellos se encargaran de producir el plano que íbamos a dibujar, ¿no? Entonces, lo que ellos propusieron fue tomar las trazas de los centros urbanos de las 10 ciudades más grandes de Latinoamérica y juntarlos sobre la superficie del terreno que disponía, que después de arduo trabajo logré encontrar, y de ahí destilar una nueva forma urbana, ¿no? Aquí se ven los planos de estas ciudades, o sea, aquí hay unos ejemplos, ¿no? Guadalajara, Ciudad de México, Bogotá, Río de Janeiro, Lima, Santiago, etcétera. Tomar esas tramas manteniendo las orientaciones originales y en las partes donde se sobreponen, destilar nuevas formas, ¿no? Y ese es el plano final. Este fue el terreno que logramos conseguir, que estaba al norte de Lima, no al sur. Un gran descampado de aproximadamente 3 kilómetros de largo por 1 de ancho, 1,5 de ancho. Y entonces, como ven, bueno, soltábamos el robot que iba hasta un punto inicial, ¿no? Y ahí se estacionaba y empezaba el proceso de trazado. Tenía la capacidad de subir y bajar este arado para poder dejar de dibujar ciertas zonas.
Entonces se iba creando la traza de cada uno de estos centros, ¿no? Inclusive los planteamos hacer también por orden de creación de las ciudades. Entonces, por lo menos aquí en Sudamérica, como que Lima se hizo primero y después seguimos con las siguientes. Obviamente para poder documentar todo este proceso no bastaba solamente una presencia en tierra, ¿no? Yo armé un equipo con otras personas, entre ellos una camarógrafa, videasta, un fotógrafo, varias personas, o sea, dos técnicos, ingeniero y un técnico, además de los arquitectos. Y para poder documentarlo teníamos que también lograr una vista aérea, ¿no? Entonces, para eso se contrató a un servicio de paramotor, que es un ¿cómo se llama esto? Parasailing, ¿no? Con motor. Y aquí lo vemos en acción, o sea, está volando encima de la ciudad. No sé si el contraste está muy bueno. Bueno, acá dice, ¿no? El robot Nazca lo que hace es explorar la posibilidad de vida en el desierto, pintando lo que podría ser una ciudad de verdad. Sucede que el desierto, a pesar de que Lima es una ciudad postrada en el desierto, como que de cierta forma es una negación también del desierto, ¿no? Entonces, el desierto es como una especie de no lugar y en cierta forma esta especie de acción robótica que da cierta reminiscencia a lo que es un vehículo espacial, también era una cierta ironía, ¿no? O sea, como si estuviera dibujando una ciudad sobre Marte, por ejemplo, ¿no? Y quiero adelantar un poco para que vean algunas imágenes aéreas. Si no me voy a pasar de mi tiempo. A ver, sí. Aquí, estas son algunas imágenes que luego capturamos con una cometa. Y ese es también el paramotor. Aquí les muestro algunas imágenes más, ¿no? De lo que fue la documentación, el gran trazado. Esta, por ejemplo, está tomada desde una cometa, por eso se ve este cable ahí. Esta zona acá, logramos hacer esta imagen que es el centro de Lima. O sea, esa zona vacía que se ve en el medio equivale a la plaza de armas. Y bueno, ahí se podría decir que bueno, el cuadrado de ahí, por ejemplo, es la catedral, este de aquí sería el Palacio de Gobierno, ahí la municipalidad. El trazo en escala real hacía como que fuera realmente gigantesco, ¿no? Nosotros estamos caminando en medio de esta ciudad sin ningún tipo de edificios y se sentía extraño saber que esa era la traza, ¿no? La base de esa ciudad. Y luego con todo el material que logramos recopilar, hicimos una exhibición que contaba también con el robot y con una especie de videoinstalación que mostraba el accionar del robot y también el proceso de creación de este mapa, ¿no? El proyecto tuvo cierta reacción en prensa, pero no tanta. O sea, la idea inicial del proyecto era crear una
un debate, ¿no? Justamente acerca de la sostenibilidad hacia futuro del crecimiento de la ciudad y en general del concepto de urbanismo que estábamos empleando, pensando sobre todo que el proceso de crecimiento de la ciudad estaba basándose justamente en estas dinámicas de intereses privados o de mafias, ¿no? que iban ocupando los terrenos. Estoy pensando también que obviamente el cambio climático a los peruanos de la costa nos puede deparar un problema serio de agua, ¿no? Entonces, quisimos instalar en la sociedad un poco este debate, lo cual sinceramente no funcionó muy bien. Más bien tuvimos bastante éxito con el proyecto en lo que fue la blogosfera y blogs de arte y en general en el mundo artístico, ¿no? Logramos ciertos artículos, ¿no? Como ven, pero fueron artículos que nosotros impulsamos, o sea, contactos que nosotros hicimos directamente con la prensa. Y no hubo después como una especie de diálogo o de discusión al respecto. Y bueno, ese es el proyecto. Les agradezco su atención. Buenas tardes, soy Carlos León Jiménez y lo que quiero es presentar un proyecto curatorial que viene de una investigación que vengo realizando desde hace 10 años. Lo que empezó como un taller, luego fue generando procesos de investigación y luego un proyecto de arte que se abrió a muchos artistas. En estos años han habido publicaciones, han habido talleres de exploración, talleres interdisciplinarios de análisis en torno a intervención de centro histórico degradado, como lo vamos a ver en el caso de Lima. Y bueno, bienvenidos a Lima. Lima, una ciudad que, como dijo Rodrigo, tiene actualmente un promedio entre 8 a 9 millones de habitantes, una ciudad que ocupa 3 valles de una zona costera desértica, una ciudad que, para bien o para mal, enfrenta las consecuencias de una urbanización explosiva desde los años 40, con la migración interna mayoritariamente de los Andes a la capital. Una ciudad que confronta en su realidad actual quizá una suerte de venganza simbólica, la venganza de un destino incierto luego de haber sido la capital del virreinato desde el cual se inició la colonización de Sudamérica, una ciudad fundada para la administración del territorio colonial y el envío el oro y la plata del Alto Perú, de Potosí, ahora en Bolivia, hacia la ex metrópoli, hacia el Reino de España. Bueno, esta es una vista aérea y vemos en una vista aérea y al fondo vemos el mar. Lima es una ciudad en la que nunca llueve. Esta particularidad climática ha sido analizada desde la época de la colonia y no por ello con una interpretación muy positiva. Debido a esto, la ciudad
que aparentemente parece que tiene amenaza de lluvia permanente en la época invernal, pues no se logra la condensación, pues la ciudad mantiene permanentemente un colchón de nubes que además filtran la luz solar, generando un espectro un poco triste, a mi parecer, de gamas cromáticas no muy brillantes. Esta es una vista satelital proporcionada por Google y vemos una continuidad terrosa, una continuidad que nos indica que finalmente estos techos planos vendrían a constituirse como parcelas de desierto que conectarían con los desiertos reales al norte y al sur de la ciudad. Entonces, bajo una interpretación metafórica, podríamos decir que estamos en una ciudad subterránea hundida bajo el desierto. Y con la metáfora del desierto queremos apelar también a un ecosistema extremo. Sabemos que plantas y animales en los desiertos extreman sus sentidos y sus particularidades orgánicas para capturar la mayor cantidad de nutrientes. Entonces, bajo ese nivel, también podría caracterizarse, digamos, el carácter rudo de la ciudad. Detrás, por supuesto, de sus formas aparentemente corteses, como toda capital latinoamericana. Bajando un poco más, esta es la Plaza San Martín. La Plaza San Martín es la plaza del Centenario de la Independencia. Si seguimos esta vía peatonal, llegamos a la Plaza Mayor, a la Plaza de la Fundación, de la que también hizo referencia Rodrigo. Pero también encontramos una curiosa resistencia, una curiosa marca heredera de la época prehispánica, que es esta calle diagonal, que es el camino al puerto, a Callao, es el Jirón Quilca, es un camino prehispánico. Es decir, a esta altura, digamos, la cuadrícula, el damero colonial del planteamiento urbanístico se quiebra y, bueno, empieza, luego va a terminar, digamos, de descomponerse con la expansión urbana. Bueno, el área en la que me voy a focalizar es el centro histórico de Lima. Lo que vemos coloreado es el distrito de Lima Cercado, y debo de hacer una aclaración importante. Bueno, compartimos también muchos de nuestros países una tradición centralista en la que la capital pues detenta no solo la administración gubernamental, eclesiástica y financiera, sino además detenta también, digamos, los mejores edificios, etcétera, y, digamos, el control de la cultura, etcétera. Pues bien, el área en el círculo es el área que corresponde a al denominado Centro Histórico de Lima. Entonces, notamos que es una sección de este distrito que hacia el oeste tiene una zona industrial y tiene también lo que se podrían llamar ranchos, urbanizaciones informales, autogeneradas, autoconstruidas a partir de los 50. Esta área de aquí que estoy señalando en un magenta oscuro es el damero original y corresponde, digamos, a la ciudad original. Esta expansión también corresponde a la ciudad virreinal, originalmente protegida por las murallas, y es el área, digamos, nuevamente que logró el año 91 el título de Centro Histórico protegido en la lista de UNESCO. Pero esto solamente corresponde a una estrategia, digamos, para tratar de paliar con un proceso de decadencia continuo que venía generándose desde los años 40. Como todas nuestras
nuestros centros históricos, la burguesía, los sectores con poder económico dejaron sus casonas en los centros históricos y se fueron a zonas residenciales y apostando por modelos arquitectónicos más acorde con sus nuevos intereses estéticos, como los modelos euro-norteamericanos, ¿no? Y bueno, ya sabemos lo que viene con los modelos Tudor, los modelos del chalet norteamericano, las casas rancho, etcétera, etcétera. El desarrollo urbano formal de Lima fue hacia el sur. Otra cosa interesante en que para generar un tipo, digamos, de aproximación abusiva de comparación rápida con Bogotá en términos de oposición y complementariedad simultáneamente. Bueno, vemos, es una área relativamente muy densa, 14.225 habitantes por kilómetro cuadrado, y tiene la particularidad de estar al costado del río Rímac, la voz quechua de la que deriva el nombre Lima, originalmente río hablador. Bueno, en el centro histórico, a mi parecer histérico, observamos una suerte de progresivo vaciamiento. Un vaciamiento que lo que nos permite testificar es que los edificios, como en esta celebrada Avenida de los 50, para el siglo XXI está prácticamente cuasi abandonada, con muchos de sus edificios vacíos, muchos de ellos cerrados, algunos de ellos terminan de deteriorarse por incendios o, como en este caso, habitantes con menores recursos. Es decir, el centro histórico desde los 40 comienza a ser ocupado por migrantes y progresivamente por migrantes de menores capacidades económicas que ocupan los edificios de apartamentos y las casonas coloniales y republicanas que van a ser subdivididas hasta ser completamente abarrotadas. Y evidentemente estos arrendatarios no van a poder tener la capacidad de renovar o mejorar las condiciones y servicios básicos, la infraestructura, electricidad, servicios higiénicos, etc. Y obviamente estas casonas van a ir en un progresivo van a ir generando un progresivo estado de, digamos, de deterioro y calamitoso hasta casi al borde de la ruina y el colapso. ¿Ejemplos? Esta es una mirada desde un edificio que acoge Escuelab también un Media Lab en Lima. Lo que tenemos al centro es una casona de la época fundacional, relativamente conservada. La fachada quizás fue travestida de neoclasicismo, quizá en el siglo XIX. Pero bueno, como cualquier casona de la época de la conquista, conserva este modelo heredero del modelo árabe, patio interior, ¿no? Siempre la vida social era para adentro, nunca para afuera, y por eso Lima también consolidó una costumbre de evitar la generación de espacios públicos. Bueno, vemos acá edificios del finales del XIX, inicios del XX, en fin, ya sabemos lo que son centros históricos que finalmente comienzan a ser, digamos, alterados, donde se comienzan a sembrar edificios modernistas. Creo que con Bogotá, Lima también tiene un paralelo interesante. Pero lo que me parece importante es recalcar que nuevamente los techos planos constituyen una particularidad importante, para lo que luego voy a hablar, que tiene que ver con esta particularidad, como dije, de acumular el polvo, la tierra, ¿no? En este caso vemos una imagen que nos muestra ruinas de construcción informal o autoconstrucción añadida a edificios de finales del siglo XIX o inicios del siglo XX. Y lo que vemos aquí prácticamente nos muestra el lado aéreo de ese patrimonio histórico que se protege, pero que desde la calle no se percibe. Entonces, evidentemente con este tipo de casas, de chabolas, de construcciones, vemos también espacios
construidos por necesidades concretas, tanto en términos de habitación, pero también como espacios de taller, etcétera, almacenaje, etcétera. Más de esa ruina construida sobre patrimonio demagógicamente defendido, pero políticamente no articulado ninguna propuesta de desarrollo. Y desde aquí me parece importante hablar de la noción de paisaje, que creo que es una categoría que compartimos de una u otra forma con Rodrigo en el abordamiento de nuestro trabajo, que es mirar la ciudad contemporánea, y desde la ciudad contemporánea también revisar transversalmente lo que significa patrimonio cultural, herencia y también esos agregados o aderezos de identidad y todo lo demás. Una visión de los años 40, cuando la ciudad todavía se apreciaba de tener muy bien cuidado su patrimonio, su herencia colonial, ¿no? que alimentaba ese abolengo racista, discriminante y excluyente. La Plaza de Armas, ahora Plaza Mayor. Importante es ver este tipo de teatina, este tipo de construcción de forma trapezoidal, que es una suerte de respiradero en estos techos. Claro, los primeros pisos están construidos de piedra o adobe y los segundos pisos de un tejido de caña revestido con torta de barro, y los techos son muy ligeros. Entonces lo que tenemos son construcciones. Además, recordemos que Lima está en el cinturón de fuego del Pacífico, es una zona altamente sísmica, lo cual no permite el desarrollo de construcciones muy altas sin técnicas constructivas adecuadas. Informe de World Monuments Watch, la organización de vigilancia de monumentos, en este caso revisando Lima como uno de los 100 sitios más amenazados en términos de patrimonio del 2008. A la izquierda, la Casa de las Columnas, un edificio del siglo XVI anexo al convento de las Mercedarias. Y en el lado derecho, una casona también en la zona de Barrios Altos. Barrios Altos es la zona oriental, anexa digamos, al núcleo del centro histórico, que fue una zona más para nobleza indígena. O sea, unos al costado de otros, pero nunca mezclados. Entonces, ya aterrizando más, yo había trabajado en esta área, al costado siempre en este eje de la Plaza San Martín, en esta área de la Plaza San Martín. Había trabajado en esta zona, ¿no? Debajo del Media Lab, una zona además particularmente interesante porque está al costado del Club Nacional, el club más aristocrático, rancio, exclusivista de la ciudad, que se precia todavía de tener entre sus asociados a miembros de linajes o blanqueados o que conservan hemofílicamente la pureza de la conquista. Y también el Teatro Colón, un teatro del inicio del siglo XX que devino en cinema porno. Y detrás, antiguas casonas solariegas convertidas en discotecas para travestis y soldados, lo que le da un matiz hermoso en términos de variedad, nivel de conservación y complejidad socioeconómica. Entonces, estuve en una residencia al otro lado de la plaza, en un edificio de oficinas, y en el tercer piso encontré una particularidad muy interesante, una vista, nuevamente, de paisaje aérea, hacia al lado opuesto de la plaza. La plaza es muy valorada porque es el espacio, digamos, al ser la plaza del centenario de la independencia, es una plaza más cívica, que no tiene ese lastre pesado de la Plaza de Armas en términos coloniales, sino es una plaza que le canta a la democracia y en todo caso su arquitectura afrancesada del 19 es más fresca, más cool, ¿no? Ok. Entonces se genera una mirada en torno a la ecología del techo de Lima.
La vista que tenemos es la vista desde la azotea, desde el techo de lo que vendría a ser un cuarto piso, hacia atrás de la plaza, hacia, digamos, una calle detrás, hacia ese lado, digamos, que se trata, digamos, de mantener o, sí, pues, tarrajear, maquillar en términos de fachadas de las casonas, pero en los que se confirma desde esta vista aérea de que se deja intacta la miseria, la precariedad infraestructural y los problemas sociales de un centro histórico complejo. Quiero, antes de pasar a revisar un poco en detalle, mostrar un video que creo que puede ser bastante preciso para revisar el alcance o pretensión del proyecto. Urbano. En este caso lo que hemos hecho es convertir este techo en un gran plano de sí mismo y hemos invitado a los visitantes de la muestra Ecología del Techo de Lima a proyectar qué uso distinto, igual, radical, puede darle a ese espacio si es que fuera un espacio vacío. En este momento hay gente viviendo ahí, hay usos que le dan al techo, pero la gente puede imaginarse otros distintos. También hemos invitado a los vecinos y a los propios habitantes de la casa, que son 3 mujeres, a subir y a mostrarle al resto de la ciudad qué cosa ellas proyectarían sobre este techo si estuviera disponible, teniendo en cuenta que en los alrededores la presión por comprar, por hacer productivo, hacer rentable estos espacios, los lleva a convertirse no en espacios de vida, sino en espacios como call centers, como galerías, en el caso de Barrios Altos como depósitos, y de repente no es lo que están buscando los vecinos. Entonces, a través de esta metáfora, invitamos a que se proyecten distintos usos y hacemos un registro de estos usos para mostrarlos al resto de la ciudad. Me quedo 35 años, 30 años que tengo acá, en Contumasá y después en Lino Cornejo. Hay cambios, ¿no? Que es lindo, ¿no? Que hagan estas cosas, porque a partir, por ejemplo, de los techos, y como decía mi señora, antes se podía ver hasta el otro lado, pero ahora ya hay todo edificio, ¿no? Hay otra modernidad, ¿no? El paisaje ha cambiado. Claro que ha cambiado bastante. Ecología de los Techos de Lima o Lima Rooftop Ecology es una propuesta, es un proyecto de investigación que tiene 9 años y esta es su 4ª estación con una exposición. Este proyecto es posible porque fue ganador de la franquicia de Apex Art. Nos importa, digamos, compartir con ustedes lo que es un proceso que busca generar nuevas miradas sobre lo que es el paisaje urbano y cómo las estrategias de arte y cultura pueden plantear metodologías experimentales para repensar patrimonio cultural, participación y activación ciudadana, formas distintas de reclamar ciudadanía en este ámbito físico de patrimonio histórico, aún bajo situación degradada. Entonces, todas estas dimensiones cruzadas constituyen un poco la materia prima desde la cual ese proyecto busca generar pequeñas intervenciones y desde su territorio de activación simbólica plantear posibles escenarios, visiones, estrategias para pensar cómo de forma activa, presente, podemos ocuparnos de un presente urgente. Gracias. Ya se nos fue el susto ya, no sé si cuando sentíamos los parados, no sé si podemos darle continuidad.
Como dije, a mí me importaba mucho socializar la idea y en este caso llamé a 5 artistas y o colectivos que tienen una mirada artística interdisciplinaria, está cruzada también con un trabajo con comunidades. No es exactamente arte comunitario, no es community art, pero es arte que también entra en un diálogo con procesos sociales. En el caso de Cholo, el colectivo Cholo, es interesante la metodología que ellos tuvieron de repartirle cámaras fotográficas a los habitantes y usuarios de estas casonas y luego se hizo una edición de imágenes. Esto es interesante porque sobre esta teatina, ¿no? Esta suerte, digamos, de ventana respiradero de estas casonas, se hizo esta impresión digital con imágenes de un grupo de chicos homosexuales que tienen un restaurante a la vuelta de la esquina, ¿no? O sea, al colectivo Cholo le importaba mucho generar visibilidad de ese capital social que se esconde debajo del patrimonio protegido. Claro, estas imágenes por supuesto que levantaban polémica para las señoras de la Junta Vecinal, puesto que ellas decían que en ese restaurante, por supuesto, a los clientes los alcoholizaban, les metían burundanga, etcétera, pero eso también nos ilustra la complejidad de ese entorno ecológico, de ese entorno urbano y nuevamente apelando a la noción del desierto, a esa condición de situaciones extremas. Paralelamente, no solo se intervino el techo, en la calle donde están estas casas, que es un jirón peatonalizado, ¿no? Se buscó cortar el tráfico de automóviles esperando que la regeneración urbana parta pues, haciendo un paseo un paseo peatonal, ¿no? En este caso se colocaron imágenes de las familias que dirigen los restaurantes, de los restaurantes populares, una comida bastante querida, pero no necesariamente sana, que están aquí en Puerta de la Calle, ¿no? Con el taller de artesanía salvaje, lo que se hizo fue, como dijo Teresa Cabrera en el video, neutralizar el techo, pero apelando a esta estrategia de diseño arquitectónico de la era predigital, que era el blueprint, y es decir, convertirlo en un plano para sugerir proyección de futuros posibles. Pero digamos, estamos en el 4º piso de un edificio que es además muy valorado por la industria local limeña de producción de comerciales de televisión, puesto que estamos en una área con una arquitectura muy única. Y ellos usan este entorno muchas veces para hacer grabación de comerciales de televisión. Bueno, la zona está es una zona compleja, es una zona con venta de drogas, consumo de drogas, prostitución de todo tipo de género y delincuencia. Entonces, estamos a la vuelta de la plaza protegida, estamos a la vuelta de la plaza que celebra la independencia y la modernidad, pero nuevamente vemos que no existen planes ni políticas de desarrollo integral para esta zona del centro histórico. Cristian Luna, un artista enfocado en performance y en intervenciones, nos recuerda las posibilidades de repensar una suerte de biohuerto, en este caso desde una instalación en la que paradójicamente el sistema de aspersión para regar no puede funcionar por la falta de agua. Lima es una ciudad que no puede darle abasto a sus habitantes.
el sistema de tuberías solamente puede alcanzar para, en el caso más optimista, quizá un 75% de la población, creo que estoy exagerando, corrígeme si no, Rodrigo. Bueno, en este caso también repensando un uso posible y o productivo para los techos, ¿no? Sabemos que existe una tendencia internacional de techos verdes en la moda arquitectónica actual, pero también sabemos que esa moda verde obedece también a intereses de inmobiliarios, ¿no? O sea, cuando uno tiene al frente un techo verde, por supuesto que el departamento que uno compra o alquila cuesta más, porque tiene un paisaje inmediato saneado. Y Horizonte Frágil, un video de la videoartista Karen Bernedo que bueno, hace una suerte de recopilación de testimonios de los habitantes. En este caso vemos acá al centro uno de los hermanos que dirige también el restaurante. Finalmente, el colectivo Sitio Ciudad Transdisciplinar, Arquitectos, propone, evidentemente, dada la estabilidad de un edificio de concreto armado, una suerte de espacio para generación de talleres, convocando a mimos, generando experiencias hasta de ballet. O sea, lo que me pareció interesante de estos grupos es que, pues, en mi calidad de, digamos, curador, me parecía importante que ellos exploten creativamente todas las posibilidades e incluso que inviten a otros grupos a participar de esta suerte de conquista simbólica de este lugar otro, de esta suerte de terreno vago, ¿no? Este terrain vague, o en vistas de repensar en qué medida estos sitios bajo negociaciones podrían ser potenciales espacios públicos. Y nuevamente, la mirada desde la altura es una mirada de poder, es una mirada de perspectiva y de análisis. Reconsiderar estos espacios para usos creativos nos permite también comenzar a mirar la ciudad con perspectiva, de forma crítica, pero también pensando en las posibilidades concretas, enérgicas. El proyecto buscó también integrarse y luego de estar en los techos bajar a la calle. Un conversatorio con el ex jefe, de la Oficina de Patrimonio Histórico de la Municipalidad Metropolitana, nos confronta en torno a que los planes vigentes piensan la recuperación de centros históricos de forma tradicional y mecánica, como ha sido el proceso de recuperación, entre comillas, digo recuperación también, por supuesto, de nuestros centros históricos. Y cuando digo nuestros, estoy pensando también en las experiencias de Quito y lo poco que se Candelaria en Bogotá. Y bueno, terminamos en la calle porque finalmente nuestro objetivo es también ese, ¿no? Compartir nuestra documentación y ensayar formas de generar diálogos en una ciudad donde este tipo de propuestas artísticas no tiene una tradición arraigada, pero donde sentimos que hay el apetito, la necesidad y la urgencia de generar procesos de diálogo horizontal. Hasta ahí la presentación. Gracias. Buenas tardes. Yo voy a presentar, les voy a contar sobre un proyecto que he venido haciendo en la universidad desde el año 2008. Soy docente aquí en la universidad, soy artista, soy antropóloga, y en ese orden de ideas, digamos, después de estar tanto tiempo trabajando como docente y como investigadora, siempre he estado pendiente de la relación que hay entre la investigación y la creación. He hecho un largo recorrido y debate en la universidad alrededor de este tema,
y consideré que era importante sembrar, digamos, una experiencia que pudiera vincular estos dos ámbitos, el de la investigación y la creación, en el campo académico, pero pensando fuertemente o pensando el asunto desde el arte. Desde el arte como un problema de un objeto que se desmaterializa y que se reconfigura más en la experiencia de la colaboración y del trabajo colectivo. El problema fundamental de este, pues, que identifiqué fue una carencia en la universidad, en el campo del arte, que es la documentación, una biblioteca un poco desactualizada, más del siglo XIX que del siglo XXI, y en ese asunto entendí que desde el arte se produce mucho material, muchos impresos, los artistas hacemos mucha divulgación, circulamos muchos objetos. Empecé a recolectar estos objetos y de ahí, en un trabajo con estudiantes que no eran realmente mis estudiantes, sino eran más bien los colaboradores, pienso que este proyecto se fue construyendo en un proceso de obra en este campo del arte colaborativo o del arte de colaboración. Durante estos años, 2008-2013, 5 años aproximadamente, han pasado por este proyecto cerca de 40 estudiantes, que cada uno ha colaborado. La idea es que cada uno aporta, cada uno participa, cada uno hace desde sus intereses y desde lo que más puede, digamos, contribuir. Entonces, la idea fundamental de este proyecto empieza acá, conformando una sala de estudio. Bueno, entonces, a partir de empezar a coleccionar objetos, tomamos una sala en la facultad y nos apropiamos de ella, realmente nos apropiamos de ella y empezamos a dotarla con los trabajos, con los recursos y con los objetos que íbamos acumulando. Entonces empezamos con pequeñas tarjetas de invitación, con catálogos de circulación, pero prontamente empezamos a vincularnos con galerías y con museos. Entonces, pues esta es la ficha del proyecto, es arte colaborativo, obra en proceso, los problemas que estamos trabajando son circulación, encuentro y reciprocidad, y la estrategia es la colección, organizar colecciones, hacer redes e intercambiar. El tema con el que nos hemos encontrado trabajando es la memoria, la clasificación, los medios y las medialidades y las tecnologías. El énfasis de este trabajo ha sido sobre el trabajo documental y la reconfiguración de los vínculos sociales en los cuales nosotros vivimos en la universidad. El punto central, de nuevo, es la plaza, creo que en eso hacemos convergencia. Es la plaza central y la plaza central está, digamos, dialogando con este espacio que es nuestro espacio de encuentro, que es la sala 104. Esta sala está constituida, la dotamos fundamentalmente de una mesa que conseguimos casi en el basurero de la universidad. Son 2 mesas pegadas y llenamos el salón con la mesa. Alrededor de ella pues están los asientos, y lo que nos caracteriza, digamos, en ese espacio es que es un lugar una sala de estudio, un lugar de encuentro
en donde todos estamos alrededor de una mesa. Cada quien puede trabajar, hacer, disponer de esa mesa, pero también hacer trabajos colectivos. Entonces, en ese orden de ideas, esta mesa se ha constituido en una mesa política donde suceden seminarios, encuentros, trabajos individuales, discusiones, etc. De ahí, el último proyecto que hemos desarrollado, digamos, desde ese lugar, porque hemos hecho varios proyectos consecutivos, es un proyecto sobre la Biblioteca Central. La Biblioteca Central en la plaza y encontrando o buscando en esa misma relación de la mesa y alrededor de ella, qué es lo que sucede en el exterior, alrededor nuestro. Entonces, como vemos, hay un espacio que hay un interior y un exterior, un espacio interior, una superficie prácticamente vacía, pero que alrededor de ella suceden es decir, sucede la vida colectiva en esta plaza de la universidad. Esta plaza de la universidad, como todos sabemos, es una plaza de convergencias, de heterogeneidades, de diversidades, donde suceden, realmente es el termómetro de la vida nacional, diría yo. Alrededor de la plaza, la universidad se llama la Ciudad Blanca, pero como ustedes todos, pues los invitados ya han visto, no es propiamente una ciudad blanca, es una ciudad con muchos grafitis. Empezamos nuestro proyecto desde tratando de encontrar, digamos, el momento cero donde la universidad cada semestre o cada año es pintada de nuevo de blanco. Y en ese mismo asunto, así como la universidad se va llenando de una semántica, de una lingüística, de una construcción de sentido que le viene de afuera hacia adentro y se pega sobre sus muros, la Biblioteca Central es el testigo de esa vida y de esa vivencia. Entonces nos preguntamos qué es lo que sucede, qué es lo que hace alrededor de esta biblioteca, qué es lo que sucede y qué es lo que sucede adentro. ¿Por qué adentro la vemos de esta manera y por qué afuera la estamos viviendo de esta otra? En este sentido, en la sala 104, recogemos el material, hacemos intervenciones afuera y trabajamos adentro. Esta sala, como les digo, ha acogido muchos proyectos y uno de ellos es la biblioteca. Esta tensión entre la biblioteca y la sala de estudio para nosotros muestra una relación muy importante que es la relación entre la investigación y la creación, la relación entre el adentro y el afuera, cómo el adentro es ordenado, organizado, es clasificado y cómo el afuera permanece en un cierto desorden que a veces no lo podemos leer muy bien. Es así como esa relación entre investigación y creación la vemos como una relación a su vez entre profesor y alumno, y a partir de esta propuesta de Orlando Falsborda sobre la investigación-acción y de Paulo Freire sobre la investigación-acción en la educación,
Esta idea pues es muy seductora para el trabajo que hemos realizado aquí en este centro, digamos, de encuentro y de investigación colectiva. El empoderamiento individual y colectivo es posible cuando las personas establecen relaciones entre sí para estudiar y enseñar una a la otra. Esa ha sido la dinámica de este centro 104 y en esa dinámica del 104, esas colecciones que hemos hecho, porque nos hemos vinculado con galerías, con museos, con fundaciones, con centros que producen objetos impresos sobre el arte, hemos desarrollado o tenemos una colección bastante grande de libros sobre arte contemporáneo y de documentación sobre arte contemporáneo. Sin embargo, no sabemos clasificar, no sabemos ordenar, no sabemos hacer una biblioteca como tal. La gente viene, consulta, toma los libros, se sienta alrededor de la mesa, no hay unos cánones, digamos, para acceder a estas colecciones, y lo que hemos encontrado es que esto nos ha más bien liberado de unas presiones y de unas tensiones en las cuales el control y el orden más bien ponen en subordinación el proceso de investigar, el proceso de encontrar, de aprender, de leer, el disfrute de leer y el disfrute de estudiar. Entonces, en esta sala lo que nosotros hacemos es una variedad de actividades, como ustedes ven. Esta mesa nos sirve también para comer, a veces hacemos fiestas allí, fiestas que llamamos picnic, pero del picnic podemos pasar a hacer talleres y hacer trabajo colaborativo en la producción de un objeto, y de ahí también podemos hacer maquetas colectivas. Entonces, en este orden de ideas, lo que hemos entendido sobre el arte colaborativo es que nos ingresa o nos mantiene en una relación muy directa con la política estética. La política estética entendida como las relaciones entre los sujetos que están definidas, están determinadas y producen una relación, es decir, lo que nos interesa es la relación que se produce entre los sujetos. Volvemos a la biblioteca y encontramos que hay una fuerte tensión entre la documentación, esta forma de organización y de orden, con la noción de biblioteca. Hay que hacer fila, hay que buscar, no siempre se encuentra, hay que hacer silencio, no hay que subvertir, digamos, el orden. Y observando esas situaciones de la biblioteca, lo que nos propusimos fue introducir una serie de dispositivos que pudieran dar cuenta de esas relaciones o de esas relaciones estéticas entre los sujetos que estaban siendo definidas por esas reglas y excesiva normatividad que estaba definiendo el gusto y el placer por la lectura, por comunicarnos con los otros, por aprender, por entender. Entonces, cada uno de un pequeño grupo de estudiantes estuvimos implementando unas estrategias para hacer ver cuál es la relación con este lugar. Aquí, como ustedes ven, una estrategia fue pedir a la gente que está en la plaza, a los estudiantes que están en la plaza, que digan
por qué están afuera y por qué no están adentro, por qué gustan más de estar afuera que de estar adentro. Aquí vestimos una mesa de mantel y florero a manera de la sala de la casa, a manera de estar en la casa. Para la biblioteca, los bibliotecarios, pues fue una situación muy extraña que llamó mucho la atención y no sabían muy bien cómo proceder a quitarnos el mantel de ahí, porque en la mesa de la biblioteca no se usan manteles, no se ponen floreros. Esto pues nos señaló, nos dio a entender, nos comunicó cómo es ese estado, cómo es esa relación, digamos, en este caso de la mesa, con la relación de la mesa política con la que nosotros estamos trabajando. Esta es otra intervención. Uno de los colegas, uno de los compañeros del trabajo, salió muy temprano en la mañana, a 6 de la mañana, a la plaza de la biblioteca, a la plaza central, y marcó los lugares con una cinta amarilla donde usualmente se ponen los vendedores ambulantes. Hay una característica, ya una modalidad aquí en la universidad que se llaman las chazas. Las chazas son unos pequeños espacios, unos pequeños territorios en los cuales los vendedores ponen pequeñas cosas para vender, Coca-Colas, ponimaltas, tortas, dulces, etc. Pero este colega, este artista, se adelantó y marcó estos lugares. Estos lugares son muy vulnerables, pues porque la universidad es un espacio público, pero no es un espacio de uso indiscriminado. Entonces, ahí hay una discusión muy grande dentro de la universidad cómo tratar estos espacios y cómo relacionarse con esto. Nosotros no tenemos una postura, digamos, de discusión con la gente que está en las chazas. Nosotros lo que estamos mirando es cuál es ese aspecto de la territorialidad que se construye en un espacio público. Cuando llegaron a poner sus objetos acá, pues quedaron muy sorprendidos de encontrar una cinta amarilla marcando su propio lugar y pues hubo un poco de desconfianza, no accedieron inmediatamente a retomar sus lugares. Inclusive en algunos sitios aún están sin utilizar estos lugares. Entonces, esa noción de territorialidad nos dio a nosotros también una manera de entender cómo es que nosotros funcionamos acá alrededor de esa mesa, alrededor de esos espacios y alrededor de las superficies. Marcamos algunos lugares adentro, hicimos mapas también sobre el tipo de circulación y las afluencias de la circulación, pisar o no pisar. Estuvimos adentro de los muebles midiéndonos y confrontándonos con los objetos, qué espacio hay entre el mueble y el techo, cuántas veces puedo estar yo ahí, cuántas veces me puedo acostar ahí. En la biblioteca hay un espacio para los invidentes, entonces funcionamos también a manera de invidentes, saber cómo es que ese espacio nos habla. Y de todo esto, lo que empezamos a desarrollar fueron una serie de reflexiones visuales sobre el espacio, sobre el territorio, sobre el orden, sobre la clasificación y sobre el uso de los espacios. Bueno, me devuelvo entonces a otro proyecto que hicimos paralelo a esto,
que es un proyecto que estamos desarrollando, se llama Red de Residencias Artísticas Local, y ese proyecto es un proyecto grande de la universidad en el cual la idea es invitar a artistas que vengan a hacer proyectos acá durante un mes, estén con nosotros, se pongan en contacto con los artistas locales y a la vez esto sea una ventana de internacionalización de la universidad. Lo inicié paralelo en el 2007, hemos tenido cerca de 40 artistas residentes, pero la preocupación de nuevo es qué nos queda, cómo es este diálogo, qué es lo que el artista produce y qué es lo que el artista nos trae. Entonces hicimos un portafolio de artistas invitando a que cada artista le hiciésemos un pequeño portafolio que está impreso y ustedes lo pueden descargar en la página de la residencia, que es www.local.unal.edu.co. Tenemos ahí cargados cerca de 14 portafolios de los artistas que han venido y ha sido un ejercicio colectivo también de escritura alrededor de cómo es la obra de estos artistas. Les voy a mostrar, hemos hecho también entrevistas a cada uno de ellos y entonces estamos logrando tener una nueva colección un poco más activa, más dinámica, más contemporánea sobre cómo procede un artista, cómo se relaciona con el medio y cómo nos deja una experiencia. Tiene que ver con Romeo Góngora no con lo hablado, pero con lo que se hace. Porque estamos hoy día en la entrevista corriendo. No sé muy bien, me pareció que tenía que ser corrido. Aquí en Colombia, el proyecto que ando haciendo, Movimiento Social del Pueblo, es parte de una serie de proyectos que están en conexión con diferentes universidades de Latinoamérica. El proyecto es sobre una película que se llama Garras de Oro. Es una película colombiana que fue hecha en 1926 y cuenta de la toma del Canal de Panamá. Entonces, no les gustó a los Estados Unidos porque todavía esa situación estaba muy actual en ese tiempo. Entonces los Estados Unidos la censuraron. Y el año siguiente, en 1927, la película desaparece. Por 60 años no se sabe nada de ella. Y eso significa para el cine colombiano un hoyo. Porque esa película fue y es importante para la historia. Entonces, nosotros con el grupo de artistas estudiamos el caso. Tuvimos varios encuentros y a cada encuentro llegaba un especialista a hablar, a compartir, a intercambiar con nosotros, reuniendo esos encuentros con la película Garras de Oro. Invitamos un sociólogo que se llama Gabriel Restrepo, un historiador que se llama Fabio López, una politóloga que se llama... Se preguntarán por qué una entrevista en este estado de cansancio. Cada uno de los artistas es entrevistado y trabaja de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a lo que busca. Este artista decidió que quería ser entrevistado mientras que hacía sus ejercicios matutinos, que era correr alrededor de la universidad. Entonces los chicos, esa fue una manera como él quiso quitarse de que lo entrevistaran, no tenía muchas ganas de ser entrevistado, pero en una relación muy seductora, los chicos con los cuales que querían entrevistarlo, decidieron que como fuera
como diera lugar, lo harían, y aceptaron el reto de correr alrededor de la universidad, acompañarlo mientras que él corría y él daba la entrevista. Le dieron 2 vueltas a la universidad sin parar. Entonces, nuestra intención es ampliar el campo documental, participar de las políticas de la investigación-creación, hacer obra en el campo documental y abordar la documentación como una relación interdisciplinaria del arte. Ese ha sido nuestro propósito, ese es nuestro asunto. Este proyecto sobre la biblioteca está en este momento en proceso. En este momento estamos trabajando sobre una manera de trasladar este espacio del 104, toda esta colección que tenemos, porque consideramos que no somos nosotros mismos bibliotecarios, hemos identificado, digamos, estas problemáticas alrededor de las relaciones y de los encuentros a través de una estrategia del intercambio y de la reciprocidad. En el centro 104, en la sala 104, todo lo que hacemos se intercambia y es recíproco. Si alguien trae un libro, lo consiguió porque fue regalado, porque fue donado. La sala tiene 5 colecciones en este momento grandes y pues no tienen un valor económico, no tienen un valor comercial, sino puramente un valor simbólico y un valor cultural. Este es el proyecto, pero consideramos que va a ser más importante aún si hacemos un acto de reciprocidad con la Biblioteca Central y lo donamos, lo llevamos a la biblioteca. En esta relación nueva que se va a establecer con la biblioteca, pues evidentemente hay un acto, o vamos a implementar, vamos a desarrollar una obra que es un acto performativo de cómo trasladar una biblioteca dentro de la otra biblioteca, y estamos pensando cómo realizar ese gesto para que la comunidad toda que participa de la plaza, que participa de la universidad, que se congrega ahí, pueda entender, pueda también conectarse de nuevo con a través de esta acción, con este espacio interior de la biblioteca que para nosotros permanece de alguna manera vacío. El resultado, bueno, esta es la presentación del programa de residencias, que es una red internacional, ya tiene pues muchos lugares y muchos usuarios. Y finalmente quiero contarles cuáles han sido nuestros productos de esta relación de reciprocidad, encuentro alrededor de una mesa que hemos llamado una mesa política, de la cual se han producido estos objetos. La residencia, los portafolios, que han sido un ejercicio de escritura muy importante, las entrevistas, que ha sido también una forma de conversación y de entender al otro con el que nos encontramos. Produjimos un libro sobre un seminario, unas memorias sobre un seminario, un proyecto de investigación que se llamó Diadas, que fue un grupo de investigación con docentes, una red de intercambio con la cual recibimos y mandamos libros, con el MACBA, con bibliotecas locales, con galerías y museos, talleres y museos,
Y esta última acción que estamos planeando, que es el traslado de esta biblioteca a la otra biblioteca. Quiero agradecer al grupo de colaboradores, que han sido muchísimos y entre ellos pues están aquí nombrados. Quiero agradecer a Alejandro, que participa de este proyecto, y a Laura, que veo que está aquí, que ha sido también asistente y muy participativa del proyecto. Muchas gracias.